El sol de la tarde en Puebla tenía esa cualidad especial, una tibieza dorada que parecía abrazar las macetas de geranios que con tanto esmero cuidaba en mi patio. El aroma a tierra mojada y a flores se mezclaba con el eco lejano de las campanas de una iglesia. Era mi momento favorito del día, un pequeño ritual de paz que me había acompañado durante los 68 años de mi vida. Sostenía la manguera con una mano, sintiendo el frescor del agua en mis dedos, mientras mi mente vagaba hacia mi único hijo, Ramiro. Hacía un par de semanas que él y Dalia, su prometida, habían anunciado su compromiso y mi corazón se había llenado de una alegría expectante. Dejé la manguera sobre el césped y entré a la casa, secándome las manos en el delantal. Había una ilusión infantil en mí, una emoción que me hacía sonreír sola. Me imaginaba el vestido que usaría, el abrazo que le daría a mi hijo en el altar, las palabras que le diría a Dalia para darle la bienvenida oficial a la familia. Tomé el teléfono inalámbrico de la mesita de la sala, ese que Ramiro me había regalado en mi último cumpleaños con un gesto de impaciencia, diciéndome que ya era hora de que me modernizara. Marqué su número, escuchando el tono de llamada con el corazón latiéndome un poco más rápido de lo normal. 1, 2, 3 tonos. Estaba a punto de colgar, pensando que estaría ocupado, cuando la llamada se conectó, pero no fue la voz de mi hijo la que respondió. Bueno, dijo una voz femenina, impregnada de una frialdad que no encajaba con el calor de la tarde. Era Dalia. Hija, qué bueno que me contestas, dije, tratando de inyectar entusiasmo en mi voz. Soy Amalia. ¿Está Ramiro por ahí? Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para que se sintiera incómoda. Pude escuchar de fondo el tintineo de hielos en un vaso. ¿Ramiro? No, salió a una junta, respondió finalmente. Su tono era cortante, como si mi llamada fuera una interrupción molesta. Ah, bueno, no te preocupes, continué, sin dejar que su actitud me desanimara. De hecho, qué bueno que hablo contigo. Llamaba para saber si ya tienen una fecha pensada para la boda. Ya sabes, para irme preparando, para ver si mi hermana Inés puede venir de Oaxaca, para ayudar en lo que se necesite. Del otro lado de la línea, escuché algo que me heló la sangre. No fue una respuesta, fue una risa. Una risa corta, seca y cargada de una condescendencia que me golpeó como una bofetada. «Ay, doña Amalia», dijo, y el uso del doña fue como una barrera de cristal que ponía entre nosotras. «Qué ocurrencia la suya». Hizo otra pausa y pude imaginármela perfectamente, con esa sonrisa torcida que a veces le veía cuando creía que yo no la miraba. «Nos casamos ayer». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, flotando en el silencio de mi sala. Ayer sentí que el suelo se movía bajo mis pies. El zumbido en mis oídos ahogó el canto de los pájaros que venía del patio. ¿Cómo? ¿Cómo que ayer? Logré balbucear. Mi voz sonó lejana, como si perteneciera a otra persona. Sí, ayer, repitió Dalia, con una impaciencia apenas disimulada. Fue algo muy íntimo, ¿sabe? Una ceremonia pequeña, solo con la gente que de verdad es importante para nosotros. Gente importante. La frase se me clavó en el pecho, afilada y venenosa. Yo, su madre. Yo, que había pagado la entrada de su departamento de lujo. Yo, que había financiado la carrera universitaria de Ramiro, sus caprichos, sus coches. Yo, que había firmado como aval para el préstamo millonario de su supuesto negocio. Yo no era gente importante. Ah, fue todo lo que pude decir. La palabra salió como un suspiro vacío. Bueno, la dejo, que estoy un poco ocupada con los regalos, dijo Dalia, y su voz de repente se endulzó, una dulzura falsa y empalagosa. Luego le hablamos, cuídese, y colgó. Me quedé de pie en medio de la sala, con el teléfono en la mano. Pesaba como si estuviera hecho de plomo. A través de la ventana vi mis geranios, vibrantes bajo el sol, completamente ajenos a la devastación que acababa de ocurrir dentro de mí.
En mi armario, colgado y protegido en una funda de plástico, estaba el vestido de seda color lavanda que había comprado para la boda. Un vestido que nunca usaría. Un vestido para una celebración a la que no fui invitada. Un vestido para la madre de un novio que, al parecer, ya no tenía. Los días que siguieron a esa llamada fueron un borrón de silencio y confusión. Me movía por la casa como un autómata, haciendo las tareas domésticas por pura inercia, pero mi mente estaba atrapada en un laberinto de recuerdos dolorosos. Mi sala de estar, antes un lugar de confort, se había convertido en un museo. Cada objeto parecía susurrar una historia de sacrificio, una crónica de mi propia ceguera. El primer objeto de la exposición era el título universitario de Ramiro, enmarcado en madera de cedro y colgado con orgullo en la pared principal. Debajo, una foto de su graduación. Él, con su toga y birrete, sonriendo a la cámara, y yo a su lado, con los ojos brillantes de lágrimas y el corazón, a punto de estallar de orgullo. Pero ese marco no contaba toda la historia. No contaba las noches que pasé en mi taller de bordado, con la espalda dolorida y los dedos hinchados, aceptando pedidos urgentes para poder pagar sus colegiaturas. No contaba cómo vendí las pocas joyas que me había dejado mi Ricardo para cubrir el costo de sus libros y materiales. Para mí, ese título no era solo un pedazo de papel, era un mosaico de mis desvelos, la materialización de mi amor incondicional. Luego mi vista se desviaba hacia el sofá, un sofá moderno y elegante que desentonaba un poco con el resto de mis muebles. Ramiro y Dalia lo habían elegido. Mamá, necesitas renovarte, me habían dicho. Este le dará un toque chic a tu casa. Yo había accedido, pagando una suma exorbitante por él, pensando que tal vez, si mi casa se parecía más a las de sus amigos, vendrían a visitarme más a menudo. Ahora, sentado en ese sofá, solo sentía el frío de la tela y el vacío de mis esperanzas. Pero la pieza central de mi museo del dolor no estaba a la vista. Estaba guardada en los archivos de mi memoria, tan vívida como si hubiera ocurrido ayer. Fue hace 5 años. Ramiro y Dalia, que por entonces solo llevaban unos meses de novios, me sentaron en la mesa de mi comedor con una seriedad inusual. Dalia, con su tablet en la mano, me mostró fotos de Madrid. Suegra, comenzó, con esa voz melosa que usaba para las grandes peticiones. Ramiro tiene una oportunidad de oro, una maestría en dirección de empresas en una de las mejores escuelas de España. Imagíneselo. Regresará como todo un ejecutivo internacional. Ramiro añadió, mamá, esto cambiará nuestras vidas. Es la pieza que nos falta para ser verdaderamente exitosos. Pero es caro. Mi corazón de madre se hinchó de orgullo y preocupación a la vez. Mi hijo, un ejecutivo internacional, el sueño de cualquier madre. Pregunté cuánto costaba. La cifra me dejó sin aliento. 500,000 pesos solo para el primer año, entre matrícula, alojamiento y gastos. Era una fortuna, casi una cuarta parte de lo que Ricardo me había dejado. Esa noche llamé a mi hermana Inés a Oaxaca para compartirle la noticia, esperando que compartiera mi emoción. Su reacción fue un balde de agua fría. Amalia, por favor, piensa con la cabeza fría, me dijo, con su habitual tono práctico. ¿Una maestría, Ramiro? Si apenas si terminó la carrera. ¿No te suena más a un pretexto para irse de fiesta un año a Europa con el dinero de Dalia? No es dinero de Dalia, es mío, le espeté, sintiendo una punzada de ira. La duda de mi hermana se sentía como una ofensa personal. Y Ramiro no es así. Tú no lo conoces. Solo estás celosa de su ambición. Quieres que sea un mediocre como otros. Colgué el teléfono furiosa, sintiéndome incomprendida. ¿Cómo se atrevía a dudar de mi hijo? Mi negación fue un muro impenetrable. Al día siguiente, fui al banco y liquidé una parte importante de mis inversiones. Le di el dinero a Ramiro, sintiendo que estaba invirtiendo en su futuro, en el futuro de nuestra familia. Un año después, regresó sin título,
pero con muchas anécdotas de viajes por Ibiza y Roma, y con la excusa de que la experiencia de vida había sido más valiosa que cualquier papel, yo elegí creerle. Elegí no ver la decepción en mis propios ojos. Y finalmente, el fantasma más grande de todos, la firma. Hace apenas un año me llevaron al banco. Esta vez, la presentación fue en la laptop de Ramiro. Gráficos, proyecciones, palabras en inglés que yo no entendía, e-commerce, branding, lifestyle. Hablaban de crear una marca de lujo por internet. Mamá, solo necesitamos el capital inicial, dijo Ramiro. El banco está dispuesto a dárnoslo, 2 millones de pesos, pero con la economía como está, nos piden un aval. Alguien con un historial crediticio impecable y una propiedad libre de gravámenes. Me miraron. Ambos me miraron con la misma expresión de súplica calculada. Dalia añadió: piénselo, suegra. Esto no es un gasto, es una inversión. En unos años le devolveremos el favor con creces. La llevaremos de viaje por el mundo. El director del banco, un hombre joven que parecía más interesado en su celular que en mi bienestar, me pasó los papeles. Eran páginas y páginas de letra pequeña. Sentí un nudo en el estómago, una pequeña voz en mi interior que me gritaba que no lo hiciera. Era el dinero de Ricardo, el dinero para mi vejez, para mis emergencias, para mi tranquilidad. Pero entonces miré a Ramiro, mi hijo, mi único hijo, y vi en sus ojos la misma ilusión que yo tenía cuando él era niño y me pedía un juguete nuevo. Y como siempre, cedí, firmé. Con cada letra de mi nombre, sentí que firmaba una sentencia. No sabía cuál, pero la sensación de pavor fue innegable. Ellos lo celebraron con un abrazo. Gracias, mamá. Sabíamos que podíamos contar contigo, exclamó Ramiro. Ahora, sentada en el silencio de mi casa, el museo de mis errores, entendí. Cada una de esas piezas no era un acto de amor de mi parte, eran transacciones. Yo les daba dinero y ellos, a cambio, me daban la ilusión de que era necesitada, de que era importante. Una ilusión que acababa de romperse en 1000 pedazos. Pasaron 3 días. 3 días de un silencio sepulcral que era casi peor que un grito. Ramiro no llamó. No hubo un mensaje, ni una disculpa, ni una explicación torpe, nada. Era como si, tras la revelación de Dalia, yo simplemente hubiera dejado de existir para ellos. Trataba de convencerme de que quizás estaban de luna de miel, ocupados, felices, pero una parte de mí, la parte que acababa de despertar a la fuerza, sabía que la razón era mucho más cruel. La mañana del 4.º día, mientras tomaba mi café con la mirada perdida en el jardín, sonó mi teléfono. Era una notificación. Rara vez le prestaba atención a esas cosas, pero por algún impulso lo tomé. Era de Facebook, una prima lejana, de esas con las que solo interactúas en Navidades, me había etiquetado en una publicación. Felicidades a los novios. ¡Qué boda tan espectacular! Mi dedo tembló al pulsar la notificación. Y entonces lo vi. No era una ceremonia íntima, no era algo pequeño. Era un despliegue de opulencia que me dejó sin aire. El álbum de fotos, con más de 100 imágenes, documentaba una fiesta de ensueño en una de esas haciendas de lujo en San Miguel de Allende. El tipo de lugar que solo había visto en revistas de sociedad. La primera foto era de ellos dos. Ramiro, impecable en un traje de lino color hueso que yo nunca le había visto. Se veía feliz, radiante, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. A su lado, Dalia, deslumbrante en un vestido de encaje y seda, con una cola larguísima que se extendía sobre la escalinata de piedra. Se veía triunfante. Esa era la palabra, triunfante. Como una reina que acaba de asegurar su trono. Pasé las fotos con una mezcla de horror y fascinación morbosa. Había fotos de los invitados, todos vestidos de etiqueta, riendo, bebiendo champaña de copas altas. Reconocí a los padres de Dalia. El padre,
Un hombre de negocios con un reloj ostentoso la miraba con una expresión de orgullo frío, casi empresarial, como si estuviera evaluando una adquisición exitosa. La madre, envuelta en sedas, sonreía con una superioridad apenas disimulada. Comprendí en ese instante que Dalia no solo buscaba dinero, buscaba la aprobación de ese mundo, un mundo en el que una suegra sencilla de Puebla, con manos de costurera y un patio lleno de geranios, simplemente no encajaba. Había fotos de la cena en un jardín iluminado por cientos de lucecitas, con mesas imperiales adornadas con flores exóticas. Había un grupo de música en vivo, había un pastel de 5 pisos. Era una producción, un espectáculo diseñado para ser fotografiado, para ser exhibido. Entonces, una foto me hizo detener en seco. Era un primer plano de Dalia, sonriendo mientras Ramiro le susurraba algo al oído. Hice zoom en la imagen. En sus orejas, brillando bajo la luz de los faroles, colgaban unos pendientes de perlas. Mis pendientes de perlas, los que Ricardo me había regalado en nuestro 20º aniversario de bodas. Se los había dado a Dalia el día que anunciaron su compromiso. Para que tengas algo de la familia, hija, le había dicho, con el corazón en la mano. Y ahí estaban, adornando a la mujer que me había llamado doña Amalia y me había excluido de su vida, como si fueran un trofeo de guerra. Sentí una náusea profunda, un ácido que me subía por la garganta. Era una profanación. No solo me habían borrado de su presente, sino que también estaban usando mi pasado, mis recuerdos más sagrados, como utilería en su teatro de la vanidad. Finalmente, llegué a la publicación original de Dalia, la que había compartido en su propio perfil. Debajo de una foto perfecta de ellos dos besándose con el atardecer de fondo, había escrito un texto. Lo leí. Y cada palabra fue un golpe, el inicio de nuestro para siempre. Un día mágico, rodeados de quienes de verdad creen en nuestra visión y nos impulsan a ser mejores. Gracias a todos los que compartieron con nosotros y entienden nuestro viaje. A los que no, simplemente no vibran en nuestra frecuencia. Boss Vibes, emprendedores, amor del bueno, solo gente especial. Solo gente especial. Ahí estaba de nuevo. No había sido un desliz. No fue una frase desafortunada. Era un manifiesto, una declaración de principios. Un muro que habían construido deliberadamente para dejarme fuera. Y lo peor de todo, lo habían hecho público, lo habían gritado al mundo. Cerré la aplicación. Dejé el teléfono sobre la mesa como si quemara. El café se me había enfriado. El sol, que antes me parecía tibio y reconfortante, ahora se sentía hiriente. Me levanté y fui al armario. Abrí la funda de plástico y miré el vestido de seda color lavanda. Lo toqué. La tela era suave, llena de promesas rotas. Con una calma que me asustó a mí misma, lo saqué de la percha, lo doblé cuidadosamente y lo metí en una bolsa negra. La bolsa de la basura fue mi primer acto de liberación. Pequeño, silencioso, pero definitivo. La madre ilusa que había comprado ese vestido había empezado a morir. La bolsa negra con el vestido dentro permaneció junto a la puerta de la cocina durante 2 días. Cada vez que pasaba junto a ella sentía una punzada, pero no era de arrepentimiento. Era la extraña sensación de un miembro fantasma, como si me hubieran amputado una parte de mí que, aunque dolorosa, había estado ahí toda mi vida, la esperanza incondicional en mi hijo. Decidí no llamar. Decidí no enviar un mensaje de reproche. ¿Qué podía decir? ¿Cómo se puede poner en palabras una traición de esa magnitud? Cualquier cosa que dijera sonaría a súplica, a debilidad. Y por primera vez en mucho tiempo, no quería sentirme débil. Quería entender. Así que esperé. Esperé una llamada, un mensaje, una visita inesperada. Una parte ingenua de mí, la madre que se negaba a morir del todo, todavía albergaba una fantasía ridícula. Imaginaba a Ramiro llegando a mi puerta,
con los ojos llenos de arrepentimiento, explicándome que todo había sido un terrible malentendido, una presión de la familia de Dalia, un error de juicio. Me lo imaginaba abrazándome y diciéndome: «Perdóname, mamá, eres la persona más importante de mi vida». Pero los días pasaban y el teléfono permanecía en silencio. El silencio de Ramiro era más elocuente que cualquier insulto. Era un silencio activo, deliberado. Era la confirmación de que su decisión no había sido un impulso, sino un acto meditado. Me habían evaluado, juzgado y sentenciado, no apta para su nuevo y brillante mundo. Mi utilidad, al parecer, había expirado en el momento en que firmé como su aval. Empecé a ver mi propia vida con una claridad brutal. Mis días giraban en torno a ellos, incluso en su ausencia. Cuando iba al supermercado, mis ojos buscaban automáticamente el yogur griego que le gustaba a Dalia o las galletas de avena que Ramiro comía desde niño. Cuando veía un suéter bonito en un escaparate, mi primer pensamiento era: le quedaría muy bien a Ramiro. Me di cuenta de que había dejado de pensar en mí misma. Mis gustos, mis necesidades, mis pequeños placeres, todo había sido relegado a un segundo plano, eclipsado por mi rol de madre proveedora. Una tarde, mientras ordenaba unos papeles viejos, encontré una caja de fotografías. Había fotos de Ramiro de niño, con las rodillas raspadas y una sonrisa sin dientes. Fotos de nuestros viajes a la playa de Veracruz, construyendo castillos de arena. Fotos de mi esposo, Ricardo, sosteniéndolo en brazos, mirándolo con una devoción infinita. El dolor me golpeó con la fuerza de una ola. ¿En qué momento ese niño adorable se había convertido en el hombre que me despreciaba? ¿En qué momento el amor se había convertido en una simple transacción? La respuesta, dolorosamente, también estaba en esas fotos. En todas ellas, yo estaba ahí, corriendo a levantarlo cuando se caía, dándole el trozo de pastel más grande, comprándole el juguete que pedía a gritos. Siempre estuve ahí para solucionar, para proveer, para sacrificar. Nunca le enseñé el valor de las cosas, porque siempre estuve dispuesta a pagar el precio por él. Yo había creado al monstruo que ahora me devoraba. La culpa se mezcló con el dolor, creando un cóctel amargo y paralizante. El silencio de Ramiro no solo me excluía de su vida, me obligaba a confrontar la mía. Me obligaba a mirar el reflejo de una mujer que había basado su entera identidad en ser la madre de, la esposa de. Ricardo se había ido y ahora Ramiro me había abandonado. ¿Quién era yo, Amalia, sin esos títulos? La pregunta me aterrorizaba. Era un abismo. Pero en el fondo de ese abismo, por primera vez, empecé a vislumbrar algo más. No era esperanza, todavía no. Era algo más primario, instinto de supervivencia. El silencio de mi hijo no me estaba matando, me estaba despertando. Me estaba obligando a escuchar mi propio silencio, uno que había sido ignorado durante décadas. Y en ese silencio, una nueva voz, débil pero insistente, comenzaba a preguntarme: ¿y tú, Amalia, qué hay de ti? Habían pasado exactamente 3 semanas desde la llamada de Dalia. 3 semanas en las que había aprendido a convivir con un nuevo tipo de soledad, una soledad más honesta. Había sacado la bolsa negra con el vestido y la había tirado al camión de la basura. Había guardado la caja de fotografías. Estaba en un limbo, un espacio gris entre el duelo y la aceptación. La mañana del primer día de la 4ª semana, el teléfono sonó. El identificador de llamadas mostró el número de Ramiro. Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de pánico y una estúpida llamarada de esperanza. ¿Sería esta la llamada? ¿La disculpa? Respiré hondo y contesté, tratando de que mi voz sonara neutra. Bueno, Amalia, era Dalia. Su voz no era fría ni condescendiente como la última vez. Era aguda, casi histérica. El doña había desaparecido. ¿Eres consciente de la fecha? Buenos días a ti también, Dalia, respondí, con una calma que me sorprendió a mí misma.
¿A qué fecha te refieres? No te hagas la chistosa, gritó. Pude escuchar su respiración agitada. Habló el banco. El primer pago grande del préstamo está vencido. Desde hace 3 días, ¿por qué no has depositado el dinero? Se supone que tú te encargarías de los primeros pagos mientras el negocio despegaba. Me apoyé en el respaldo de mi silla. Así que esa era la razón. No era arrepentimiento. No era amor filial. Era dinero. Siempre era el dinero. La última brasa de esperanza en mi pecho se extinguió, dejando solo cenizas frías. ¿Mi dinero?, pregunté, y mi voz sonó como un susurro helado. Vaya, qué curioso que mi dinero sí sea importante, aunque yo no lo sea. Hubo un silencio cargado de furia del otro lado. Pude sentir su incredulidad, su indignación. ¿Cómo osaba yo, la máquina expendedora, cuestionar una transacción? ¿De qué demonios estás hablando? Siseó. Esto es un asunto serio. Tenemos un contrato. Tú eres el aval. Es tu responsabilidad. No, Dalia, dije, y por primera vez en años sentí que mi columna vertebral se enderezaba. Mi responsabilidad como madre era criar a mi hijo hasta que fuera un adulto independiente. Lo que hice después fue una elección, y ahora estoy haciendo una nueva elección. ¿Qué elección? ¿De qué estás hablando? Su voz subía de volumen con cada palabra. Pensé que había quedado claro en tu boda, respondí, saboreando cada sílaba. Pensé que los asuntos de dinero, al igual que las fiestas, solo eran para la gente especial. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el zumbido del refrigerador en mi cocina. Le había devuelto sus propias palabras, y el veneno en ellas ahora era suyo para tragar. Escúchame bien, vieja estúpida, comenzó a decir, pero su voz se quebró de rabia. No, escúchame tú a mí, la interrumpí, y mi voz ya no era un susurro, era firme, clara y cortante como el cristal. El juego se acabó. No habrá más depósitos, no habrá más rescates. Arreglen sus propios problemas. No puedes hacernos esto, gritó, y su voz sonaba desesperada. El banco nos va a perseguir, nos quitarán todo. Tal vez debieron pensar en eso antes de decidir quién era agente especial y quién no, dije. Y entonces hice algo que nunca había hecho en mi vida. Le colgué el teléfono en medio de sus gritos. Me quedé mirando el aparato, mi mano todavía sobre él. No sentí triunfo, no sentí alegría, sentí una liberación aterradora, como un prisionero que ha pasado toda su vida en una celda y de repente se encuentra con la puerta abierta, deslumbrado por la luz del sol, sin saber qué hacer a continuación. Acababa de declarar la guerra, una guerra que no sabía cómo pelear, pero sabía, con una certeza absoluta, que no podía permitirme perder. La llamada no había sido sobre un pago vencido, había sido sobre mi alma, y acababa de decidir que no estaba a la venta. Después de colgarle a Dalia, la adrenalina me dejó temblando. Me serví un vaso de agua, pero mis manos se sacudían tanto que derramé la mitad sobre la mesa. Me senté, respirando profundamente, tratando de calmar el torbellino de emociones que se agitaba en mi interior. Rabia, miedo, una extraña y amarga sensación de poder. Me levanté y caminé, casi por instinto, hacia mi recámara. En el fondo del armario, debajo de unas mantas viejas, guardaba una caja de madera de cedro. Era el cofre de los tesoros de mi vida, el lugar donde guardaba las cosas que Ricardo había considerado importantes. La abrí. El olor a madera y a tiempo llenó la habitación. Dentro, junto a su reloj de pulsera y su pluma fuente, estaba su última carta para mí, escrita cuando supo que la enfermedad le ganaría la batalla. Y a su lado, una fotografía. La tomamos en nuestro 10º aniversario. Estábamos en Acapulco, sentados en la arena, con el sol poniéndose a nuestras espaldas. Ricardo me abrazaba, y ambos sonreíamos a la cámara, genuinamente felices. Tomé la foto entre mis manos, su rostro, sus ojos llenos de amor y de vida. Mira, Ricardo,
le susurré a la imagen, y las lágrimas que no había derramado en semanas comenzaron a brotar. Mira en lo que convertí tu sacrificio, el dinero que trabajaste tan duro para ahorrar, el dinero que me dejaste para que yo estuviera tranquila, para que no me faltara nada, lo he estado regalando. La vergüenza me quemaba. Ricardo había sido un hombre hecho a sí mismo. Huérfano desde joven, había construido un pequeño negocio de carpintería desde cero, trabajando de sol a sol. Cada peso que había ganado estaba manchado de su sudor. Él entendía el valor del esfuerzo. Y yo había estado usando su legado para financiar la fantasía de un niño malcriado y su esposa vanidosa. Me avergüenzo, mi amor, sollocé, apretando la foto contra mi pecho, no solo por mí, sino por ti, por la memoria de tu trabajo, de tu esfuerzo. Movida por un impulso, busqué algo más en la caja. En el fondo, debajo de unos papeles, encontré lo que buscaba. Una vieja libreta de contabilidad, con la cubierta de vinilo gastada. Era de mi pequeño taller de bordado, el que tuve que cerrar cuando Ricardo enfermó. La abrí. Las páginas estaban llenas de mi caligrafía apretada. Pedido de 12 manteles para el restaurante El Sol. 800 pesos. Juego de servilletas bordadas a mano para la SRA de La Vega. 450 pesos. Cifras pequeñas, sumas que me tomaba semanas, a veces meses, de trabajo minucioso para ganar. Recordé el dolor en mi espalda, la vista cansada bajo la luz de la lámpara hasta altas horas de la noche, los dedos pinchados por la aguja. Pasé las páginas, viendo cómo esas pequeñas sumas se iban acumulando lentamente, con un esfuerzo inmenso, y entonces el contraste me golpeó con la violencia de un puñetazo en el estómago. Mi mente superpuso esas cifras humildes con las que había estado manejando últimamente. Los 500,000 pesos para la maestría, los 2 millones de pesos del aval, las transferencias mensuales de 10, 15,000 pesos para ayudarlos con sus gastos. El dinero había perdido su significado para mí. Se había convertido en números abstractos en una pantalla de banco. Pero ahora, al ver esta libreta, recordé que cada peso tiene un costo en tiempo, en salud, en vida. Y yo había estado regalando la vida de Ricardo y la mía propia a personas que ni siquiera me consideraban digna de una invitación a su boda. Cerré la libreta. La ira que sentí era diferente a la de la llamada. No era una ira caliente y explosiva. Era una ira fría, pesada y lúcida. Era la ira de la claridad, la negación, el autoengaño, la culpa de madre. Todo se quemó bajo esa llama helada. Puse la foto de Ricardo de nuevo en su lugar. Se acabó, mi amor, le dije, esta vez con la voz firme. Te lo prometo, voy a honrar tu memoria, voy a honrar tu trabajo y voy a empezar por honrarme a mí misma. En ese momento, algo cambió para siempre. La pregunta ya no era qué iban a hacer ellos. La pregunta era qué iba a hacer yo. Y por primera vez, la respuesta no involucraba a Ramiro. La respuesta, por primera vez en 34 años, se trataba exclusivamente de Amalia. Al día siguiente, con la libreta de contabilidad y los documentos del préstamo bancario en una carpeta, crucé la calle hacia la casa de Leonor. Leonor, mi vecina desde hacía más de 20 años, era una mujer formidable, contadora pública jubilada, viuda como yo, pero con un espíritu de acero y una mente tan afilada como un cuchillo. Había sido testigo silencioso, desde su ventana, de las innumerables veces que Ramiro y Dalia llegaban en sus coches nuevos, me dejaban una lista de encargos y se iban sin siquiera tomarse un café conmigo. La encontré en su porche, leyendo el periódico y bebiendo café. Sus ojos agudos me examinaron por encima de sus gafas de lectura. Amalia, dijo, doblando el periódico, esa cara no es de buenos días. Necesito tu ayuda, Leo, dije, y mi voz se quebró un poco. Me hizo pasar a su estudio, una habitación impecable,
llena de libros y archivadores. Olía a papel y a café fuerte. Le conté todo: la llamada, la boda, las fotos, la llamada de cobro, la amenaza. No la interrumpí. Dejé que las palabras salieran, un torrente de dolor y humillación acumulados durante años. Cuando terminé, Leonor no me ofreció un pañuelo ni palabras de consuelo. Se reclinó en su silla de cuero, juntó las yemas de sus dedos y me miró fijamente. Bueno, dijo, con una calma que me pareció casi cruel. Lo primero es lo primero. Déjame ver los papeles. Le entregué la carpeta. Se puso sus gafas y comenzó a leer el contrato del préstamo. Cada página la pasaba con una lentitud exasperante, sus labios apretados en una línea fina. Yo esperaba una explosión, una exclamación de sorpresa. Pero Leonor era una profesional. Sus emociones estaban bajo un control férreo. Cláusula de aceleración, murmuró para sí misma. Garantía hipotecaria sobre tu propiedad en caso de impago. Intereses moratorios del 38% anual. Amalia, ¿leíste esto antes de firmar? Negué con la cabeza, sintiendo una oleada de vergüenza. Confié en mi hijo. Leonor se quitó las gafas y me miró. Amalia, el amor de madre no es un escudo legal. Firmaste un contrato que te convierte en la responsable final de una deuda de 2 millones de pesos. Si ese par de zánganos no paga, el banco no irá tras su coche de lujo ni tras la ropa de marca de ella. Irán tras lo único sólido que hay aquí, esta casa, tu casa. Sus palabras, aunque brutales, eran exactamente lo que necesitaba oír. No era un drama familiar, era un problema financiero y legal con consecuencias devastadoras. ¿Qué hago, Leo?, le pregunté, sintiéndome pequeña e indefensa. Lo que no vas a hacer, dijo, tajante, es sacar un solo peso para pagar su deuda. Pagar el primer plazo solo es poner un curita en una hemorragia. Seguirán sangrándote hasta que te dejen seca. Se levantó y caminó hacia su ventana, mirando mi casa. ¿El dinero que te dejó Ricardo, el del fondo de inversión, sigue ahí? Asentí. Sí, la mayor parte. Bien, dijo, volviéndose hacia mí. Su expresión había cambiado. Ya no era solo una contadora analizando un problema. Era una estratega planeando una batalla. Ese dinero es tu única arma. Es lo único que es tuyo, y solo tuyo, legalmente intocable por ahora. Antes de que el banco pueda iniciar un proceso legal y solicitar el congelamiento de tus cuentas por ser el aval, tienes que moverlo, tienes que ponerlo a salvo. ¿Pero cómo? ¿Lo saco y lo guardo bajo el colchón?, pregunté, sin entender. Leonor sonrió por primera vez, una sonrisa astuta. No, Amalia, no lo vas a esconder, lo vas a usar, pero no para tapar sus agujeros. Lo vas a usar para construir tu propio barco salvavidas, un barco tan sólido que, cuando su yate de fantasía se hunda, tú puedas verlos naufragar desde la cubierta, con una taza de café en la mano. La imagen era tan vívida, tan audaz, que me dejó sin palabras. Por primera vez, desde la llamada de Dalia, el miedo opresivo comenzó a ser reemplazado por algo más, una chispa, una idea peligrosa y extrañamente emocionante. Escúchame con atención, continuó Leonor, sentándose frente a mí de nuevo. Tengo un plan, es arriesgado, pero es tu única salida. Mañana a primera hora iremos al banco, y no iremos a depositar, iremos a retirar, pero no de la forma que ellos esperan. Esa noche apenas dormí. La audaz propuesta de Leonor daba vueltas en mi cabeza, una mezcla de terror y euforia. Yo, Amalia, a mis 68 años, a punto de hacer la jugada más arriesgada de mi vida, parecía una locura, una fantasía. Pero la alternativa, esperar pasivamente a que el banco viniera a tocar a mi puerta para quitarme la casa que Ricardo y yo habíamos construido con nuestras propias manos, era una pesadilla mucho peor. A las 9 de la mañana en punto,
Leonor y yo estábamos sentadas frente al escritorio del señor Méndez, el director del banco. Era el mismo hombre joven que me había visto firmar los papeles del aval, pero esta vez su sonrisa profesional parecía un poco más tensa. Probablemente ya estaba al tanto del impago del préstamo. Doña Amalia, Sra. Leonor, buenos días. ¿En qué puedo servirles?, dijo, juntando las manos sobre su escritorio de caoba. Buenos días, señor Méndez, respondí, tratando de que mi voz sonara más segura de lo que me sentía. Leonor me había instruido toda la mañana. Vengo a solicitar la liquidación total e inmediata de mi fondo de inversión. La sonrisa del señor Méndez vaciló. ¿La liquidación total? Doña Amalia, es una inversión a largo plazo, con excelentes rendimientos. ¿Está segura? Si es por el pequeño retraso en el pago del crédito de su hijo, podemos buscar un plan de reestructuración. No es por eso, lo interrumpí, con una firmeza que sorprendió incluso a Leonor. Es una decisión personal. Deseo disponer de mi capital. El director intercambió una mirada rápida con Leonor, quien permanecía impasible como una estatua de esfinge. Se dio cuenta de que no era una decisión impulsiva de una anciana asustada. Tecleó algo en su computadora, su rostro volviéndose más serio. El monto total, después de impuestos y comisiones, asciende a 2.143.000 pesos, dijo, casi en un susurro. ¿Cómo desea recibirlo? ¿Una transferencia? ¿Un cheque de caja? Aquí venía la parte crucial del plan de Leonor. De hecho, señor Méndez, intervino Leonor con su voz de contadora experta. No queremos el dinero. Queremos hacer una oferta. Sabemos que el banco tiene en su cartera de propiedades adjudicadas un local comercial en el centro histórico, en la calle 5 de Mayo. Un inmueble que fue embargado hace unos meses. Nos interesa adquirirlo. El señor Méndez levantó la vista de su pantalla, completamente desconcertado. ¿El local de la antigua platería? Pero ese inmueble está valuado en casi 2,5 millones. Sabemos su valor de avalúo, continuó Leonor, implacable. También sabemos que lleva 6 meses sin poder venderse y que para el banco un activo parado es un pasivo. Ofrecemos 2 millones de pesos, pagados hoy mismo, mediante una transferencia directa de la cuenta de inversión de la Sra. Richter. Una sola transacción, sin créditos, sin intermediarios, limpio y rápido. El director se quedó en silencio, procesando la información. La oferta era audaz, pero atractiva. Se ahorraban las comisiones de venta, los costos de mantenimiento y se deshacían de un problema. Me miró a mí, buscando una señal de duda, pero mantuve la mirada firme, aunque por dentro mi corazón galopaba. Permítanme un momento, dijo, y salió de su oficina. Nos quedamos solas. El silencio era tenso. Tengo miedo, Leo, le susurré, mis manos heladas. ¿Y si esto es una locura? ¿Qué voy a hacer yo con un local comercial? Soy una vieja, y si fracaso, lo perderé todo. Leonor se inclinó y tomó mi mano. Su tacto era firme y cálido. Amalia, escúchame. El fracaso es quedarte sentada en tu casa esperando a que te la quiten. El fracaso es dejar que el dinero de tu marido se vaya por el desagüe de la irresponsabilidad de tu hijo. Esto no es un fracaso. Esto es una oportunidad. Hizo una pausa y me miró a los ojos. Ricardo no te dejó ese dinero para que te apagaras lentamente. Te lo dejó para que vivieras. Firma ese papel, Amalia. Firma por él y firma por ti. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba. Cuando el señor Méndez regresó con una pila de papeles y una expresión de resignación, yo ya no era la misma mujer que había entrado a esa oficina. La oferta ha sido aceptada, dijo. Tomé la pluma, la misma pluma con la que había firmado el aval. Pero esta vez, el trazo de mi nombre no se sintió como una sentencia, se sintió como un acto de rebelión. Un jaque mate silencioso. Acababa de mover mi pieza más importante en el tablero, y ellos,
Ramiro y Dalia ni siquiera sabían que el juego había comenzado. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Mientras los abogados finalizaban el papeleo de la compra del local, yo vivía con un nudo constante de ansiedad y expectación en el estómago. Sabía que la relativa calma no duraría. El banco, al no recibir el pago, inevitablemente notificaría a Ramiro y Dalia del estado crítico de su deuda, y su siguiente paso sería venir directamente a mí, la fuente de dinero que creían inagotable. La confrontación llegó un martes por la tarde. Estaba en la cocina, preparando agua de Jamaica, cuando un coche de lujo que conocía demasiado bien se estacionó bruscamente frente a mi casa. No venían solos. Del asiento trasero bajó un joven con un traje mal ajustado y un maletín, que caminaba con la arrogancia de quien se cree más importante de lo que es. Ni siquiera tocaron el timbre. Ramiro usó su propia llave para entrar en mi casa, como si todavía tuviera derecho a hacerlo. «Mamá, tenemos que hablar», dijo, su voz tensa y desprovista de cualquier afecto. Dalia entró detrás de él, con los brazos cruzados y una expresión de furia mal contenida. El joven del maletín entró al final, mirando mi modesta sala con aire de superioridad. «Ramiro, ¿qué son estas formas de entrar?», dije, secándome las manos en el delantal, tratando de mantener la compostura. «Las formas son lo de menos ahora», espetó Dalia. «Hemos estado tratando de localizarte. El banco nos dice que tu fondo de inversión ha sido liquidado. ¿Se puede saber qué hiciste con el dinero?». «Mi dinero es asunto mío, Dalia», respondí, mirándola fijamente. «Deja de serlo cuando eres nuestro aval», gritó Ramiro, perdiendo el control. «Ese dinero era nuestra red de seguridad. Lo necesitábamos». El joven abogado carraspeó, dando un paso al frente. «Señora Richter, mi nombre es». «No me interesa su nombre», lo interrumpí. «¿Quién es usted para entrar en mi casa sin ser invitado?». El joven pareció desconcertado. «Soy el representante legal de su hijo, y estamos aquí porque su familia está profundamente preocupada por su bienestar». Casi me eché a reír. «¿Preocupados?». La palabra era un insulto. «Su hijo y su esposa», continuó el abogado, recuperando su tono pomposo, «han notado un comportamiento errático y preocupante en usted últimamente. Decisiones financieras impulsivas, aislamiento social. Creemos que su capacidad para tomar decisiones racionales podría estar comprometida». El aire se volvió denso. Comprendí su estrategia. Era sucia, vil y absolutamente desesperada. «¿Comprometida?», repetí, incrédula. «Sospechamos que puede estar siendo víctima de una influencia indebida», dijo, lanzando una mirada significativa hacia la casa de Leonor. «Personas que podrían estar aprovechándose de su situación vulnerable para manipularla y hacerla tomar decisiones en contra de sus propios intereses y los de su familia». Ramiro entonces jugó su papel. Se acercó a mí, tratando de poner una mano en mi hombro, su rostro contorsionado en una máscara de falsa preocupación. «Mamá, solo queremos ayudarte, protegerte. Quizás no te estás dando cuenta, pero no estás bien. Creemos que lo mejor es que nosotros administremos tus finanzas por un tiempo, hasta que te recuperes». La propuesta era tan monstruosa, tan descarada, que me quedé sin palabras. Querían declararme incompetente, querían incapacitarme legalmente para tomar el control de lo poco que me quedaba. No solo querían mi dinero, querían mi autonomía, mi dignidad, mi identidad. Querían borrarme. Retrocedí, apartándome del toque de mi hijo como si quemara. Lo miré. Miré al niño que había criado, al hombre en el que se había convertido, y por primera vez no vi a mi hijo, vi a un extraño, un depredador con el rostro de mi hijo. «Salgan de mi casa», dije, y mi voz fue un susurro cargado de una furia tan profunda que me asustó a mí misma. «Me temo que no podemos hacer eso, señora», dijo el abogado, abriendo su maletín. «Hemos preparado unos documentos, un poder notarial general. Si lo firma, podemos resolver todo esto de manera amistosa». Era una emboscada,
Una ejecución legal en mi propia sala. Me sentí acorralada, asfixiada. Por un instante, el pánico amenazó con abrumarme, pero entonces recordé la promesa que le había hecho a Ricardo, recordé la mirada de acero de Leonor y supe que no estaba sola. No voy a afirmar nada, dije, mi voz encontrando una fuerza que no sabía que poseía, y les exijo por última vez que salgan de mi propiedad. El joven abogado sonrió con condescendencia. Señora Richter, si no coopera, nos veremos obligados a iniciar un juicio de interdicción por incapacidad. Un juez determinará su estado mental y asignará un tutor para administrar sus bienes. Y ese tutor, por supuesto, será su único hijo, el señor Ramiro Richter. La amenaza pendía en el aire, pesada y sofocante. Ramiro me miraba con una frialdad calculadora, mientras Dalia sonreía, una sonrisa de victoria anticipada. Estaban seguros de que me tenían, de que el miedo me haría ceder. No será necesario llegar a eso, dijo una voz tranquila y autoritaria desde la puerta principal, que había quedado entreabierta. Los tres se giraron bruscamente. De pie en el umbral se encontraba un hombre de unos 70 años, alto, de cabello completamente blanco y vestido con un traje de lino impecable. Su presencia irradiaba una calma y una autoridad que llenaron la habitación al instante. Era el licenciado Aurelio Vargas. ¿Y usted quién es?, espetó el abogado de Ramiro, visiblemente irritado por la interrupción. Soy Aurelio Vargas, abogado de la señora Amalia Richter, respondió el licenciado, entrando en la sala y caminando lentamente hacia mí. Se detuvo a mi lado, poniendo una mano reconfortante en mi hombro. Y me gustaría saber bajo qué figura legal han entrado en la propiedad de mi clienta y la están coaccionando. El joven se puso pálido. El nombre de Aurelio Vargas era una leyenda en los círculos legales de Puebla. Un especialista en derecho familiar y protección de personas mayores, famoso por ser implacable y nunca haber perdido un caso de abuso financiero. Leonor no había exagerado al recomendarlo. Estamos aquí en una visita familiar, balbuceó el joven. Una visita familiar no incluye traer un poder notarial preparado y amenazar con un juicio de interdicción, replicó el licenciado Vargas con una voz suave pero cortante. Eso, joven colega, tiene otro nombre. Se llama intimidación y posible intento de fraude. Se dirigió a Ramiro. ¿Y usted, señor Richter, es consciente de que el Código Penal Federal tipifica como delito grave el abuso patrimonial contra personas mayores, especialmente cuando existe una relación de parentesco? Ramiro retrocedió un paso, su rostro perdiendo todo color. Dalia lo miraba, incrédula, su plan perfecto desmoronándose ante sus ojos. El licenciado Vargas continuó, su tono implacable. Tenemos un registro completo de cada transferencia, cada pago y cada ayuda que mi clienta le ha proporcionado en los últimos 5 años. Una suma que excede el 1,5 millones de pesos, sin contar el aval de 2 millones. También tenemos testigos del acoso telefónico y la exclusión social a la que ha sido sometida. Si desean proceder con una demanda de incapacidad, estaremos encantados de presentar una contrademanda por abuso, extorsión y daño moral. Y créame, los jueces no suelen ser muy comprensivos con hijos que intentan despojar a sus madres viudas. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su plan. El joven abogado comenzó a guardar sus papeles con manos temblorosas. Creo que ha habido un malentendido, murmuró. No, creo que todo ha estado perfectamente claro, dijo el licenciado Vargas. Ahora, como abogado de la dueña de esta propiedad, les invito a retirarse inmediatamente. Y le sugiero, señor Richter, que le devuelva la llave de esta casa a su madre. Ramiro, humillado y derrotado, se acercó a mí. Evitó mi mirada. Sacó su llavero, quitó la llave de mi casa y la dejó sobre la mesita de centro. El sonido metálico de la llave al caer fue el sonido de una puerta cerrándose para siempre. Sin decir una palabra más, los tres salieron de mi casa.
Los vi subir a su coche y marcharse a toda velocidad. Cuando la puerta se cerró, el aire pareció volver a mis pulmones. Me senté en el sofá, temblando, no de miedo, sino de la tensión liberada. Gracias, licenciado, le dije, con la voz ahogada por la emoción. Solo hice mi trabajo, Amalia, respondió, sentándose frente a mí. Pero la valiente aquí fue usted. Ahora, la guerra de guerrillas ha terminado. Es hora de prepararse para la batalla principal y de empezar a construir su fortaleza. Miré por la ventana. El sol de la tarde seguía ahí, pero ya no se sentía hiriente, se sentía como una promesa, la promesa de un nuevo amanecer que por primera vez me pertenecía por completo. La partida humillante de Ramiro, Dalia y su abogado marcó un punto de inflexión. La amenaza inmediata se había disipado, pero todos sabíamos que solo era una tregua. Se lamerán las heridas y volverán a atacar, pero desde otro ángulo, me había advertido el licenciado Vargas. Mientras tanto, construimos. Y construir fue exactamente lo que hice. Los 2 meses siguientes fueron los más ocupados y extrañamente felices de mi vida reciente. El local comercial en el centro histórico, que al principio me parecía una carga abrumadora, se convirtió en mi santuario, en mi proyecto de renacimiento. Las primeras semanas fueron de limpieza y renovación. El lugar, una antigua platería, estaba lleno de polvo y de la melancolía de un negocio fallido, pero tenía buenos huesos, como decía mi Ricardo. Paredes de ladrillo visto, un techo alto con vigas de madera y un pequeño patio interior que era un diamante en bruto. Contraté a un par de jóvenes arquitectos recién graduados que se enamoraron del proyecto. En lugar de gastar fortunas en acabados de lujo, decidimos honrar la esencia del lugar. Lijamos y barnizamos las vigas, pulimos los pisos de mosaico originales y pintamos las paredes de un blanco cálido que hacía que la luz natural inundara el espacio. Cada día yo estaba ahí, con mis pantalones de trabajo y un pañuelo en la cabeza, supervisando, lijando muebles viejos que encontraba en los mercados de pulgas, plantando bugambilias y helechos en el patio interior. El trabajo físico me agotaba, pero era un cansancio bueno, un cansancio que limpiaba la mente y fortalecía el espíritu. Mis manos, que se habían vuelto suaves y delicadas con la inactividad, volvieron a ser las manos de una trabajadora, con pequeños callos y alguna que otra astilla. Y me encantaba. Mientras el local tomaba forma, me dediqué a la parte más emocionante, el alma del negocio. Decidí llamarlo el hilo de Ricardo. Era un homenaje a mi esposo, cuya carpintería se llamaba la veta de la madera, y a mi propio oficio, el bordado. Viajé a los pueblos de la Sierra de Puebla, lugares a los que no iba desde mi juventud. Me reencontré con antiguas artesanas, mujeres de manos mágicas que seguían tejiendo y bordando las maravillas que sus madres y abuelas les habían enseñado. Descubrí una nueva generación de diseñadoras jóvenes que estaban fusionando las técnicas tradicionales con una estética moderna. No solo compraba sus productos, me sentaba con ellas, escuchaba sus historias, compartía un café. Me contaban de sus luchas, de cómo los intermediarios les pagaban una miseria por su trabajo. Les propuse un modelo de negocio diferente, un consorcio justo. Ellas fijarían el precio de su trabajo y mi tienda solo añadiría un pequeño margen para cubrir los costos operativos. Por primera vez en mucho tiempo sentí que mi dinero estaba haciendo algo bueno, algo real. El día de la inauguración llegó a finales de noviembre. La tienda era un sueño. Las paredes blancas estaban adornadas con huipiles bordados que parecían pinturas. En las mesas de madera rústica se exhibían rebozos de seda, manteles de lino y una colección de cerámica de Talavera que quitaba el aliento. El patio interior, con su pequeña fuente y sus bugambilias en flor, era un oasis de paz. No hice una gran fiesta. Invité a la gente que ahora consideraba mi verdadera familia.
Leonor, por supuesto, que llegó con una botella del mejor tequila. Mi hermana Inés, que viajó desde Oaxaca y lloró de orgullo al ver la tienda. Las artesanas, que miraban sus propias creaciones exhibidas con una dignidad que nunca antes les habían dado. Y algunos nuevos amigos que había hecho en el camino. Los jóvenes arquitectos, el dueño de la cafetería de al lado, una blogger local que se había enamorado de la historia detrás del proyecto. La tienda se llenó de risas, de música suave y del aroma a café y a pan dulce. Yo, con un vestido sencillo pero elegante, me movía entre mis invitados, sintiéndome no como una anfitriona, sino como una mujer que finalmente había llegado a casa. No era la casa que había compartido con Ricardo, ni la que había visto a mi hijo crecer. Era mi propia casa, una que había construido yo misma, con mis propias manos y mi propio coraje. La tarde era perfecta. La luz dorada se filtraba por los ventanales del hilo de Ricardo, haciendo brillar los colores de los textiles. La blogger local, una joven llamada Sofía, me estaba entrevistando en el patio, fascinada por la historia de las artesanas. Mis amigos reían, la música sonaba, y por primera vez en años sentí una paz profunda, una sensación de que todo estaba finalmente en su lugar. Y entonces, la puerta de la tienda se abrió de golpe, chocando contra la pared, con un estruendo que hizo que todas las conversaciones se detuvieran. Eran ellos, Ramiro y Dalia. No se veían como la pareja poderosa y exitosa de las fotos de la boda. Se veían demacrados, con ojeras oscuras bajo los ojos y la ropa arrugada. La arrogancia había sido reemplazada por una desesperación fea y afilada. Irrumpieron en la tienda, sus ojos buscando frenéticamente entre la multitud hasta que me encontraron en el patio. Avanzaron hacia mí, apartando a la gente sin ninguna consideración. La música se detuvo. El silencio que cayó sobre la tienda fue total, pesado y expectante. Todos los ojos estaban sobre nosotros. ¿Qué es todo esto?, gritó Ramiro, su voz resonando en el patio. Su mirada recorría la tienda, los productos, los invitados, con una mezcla de incredulidad y furia. ¿Qué hiciste? Me levanté de mi silla, con calma. Sofía, la blogger, retrocedió un paso, pero su teléfono seguía grabando. Estoy celebrando la inauguración de mi tienda, Ramiro, respondí, mi voz firme. Tu tienda, se burló Dalia, con una risa histérica. ¿Con qué dinero? Ah, claro, con nuestro dinero. La acusación quedó flotando en el aire. Algunos de los invitados jadearon. Leonor e Inés dieron un paso hacia mí, listas para intervenir, pero les hice una seña con la mano para que se detuvieran. Esta era mi batalla. Te gastaste nuestro dinero en esta tienducha de antigüedades, gritó Ramiro, señalando un hermoso rebozo bordado con desprecio. Y entonces añadió las palabras que revelaron la verdadera profundidad de su delirio. Mi padre habría invertido en mí, en el futuro, no en estas porquerías del pasado. La mención de Ricardo fue como un golpe bajo, pero en lugar de debilitarme, encendió una llama de furia helada dentro de mí. Di un paso hacia él, acortando la distancia entre nosotros. Lo miré directamente a los ojos del hombre que había salido de mi vientre. No te atrevas a mencionar a tu padre, dije. Mi voz baja pero vibrando con una intensidad que lo hizo retroceder. Tu padre fue un hombre que construyó su vida con estas manos. Levanté mis manos, mostrando los pequeños callos, las marcas de mi trabajo. Tu padre entendía de honor, de esfuerzo y de respeto, palabras que tú y tu esposa ni siquiera conocen. Me giré hacia mis invitados, que seguían en un silencio atónito. Para los que no lo saben, anuncié, con la voz clara y fuerte, este joven es mi hijo Ramiro, y esta mujer es su esposa, Dalia. Hace 2 meses se casaron en una fiesta de lujo y decidieron no invitarme, porque, según sus palabras, yo no era gente especial. Un murmullo de indignación recorrió la sala. Hoy, continué, volviendo mi mirada hacia Ramiro y Dalia,
Han venido a reclamarme el dinero que su padre me dejó para mi vejez. Un dinero que ellos consideran suyo. Un dinero que yo, en efecto, usé. Hice una pausa, dejando que la tensión se acumulara. No, Ramiro, dije, mirándolo fijamente. No usé su dinero, usé mi dinero. El dinero que tu padre trabajó toda su vida para que yo tuviera una vejez digna. El dinero que ustedes intentaron robarme. Tú tomaste tu decisión cuando decidiste que yo no era lo suficientemente especial para tu boda. Ahora yo he tomado la mía. Extendí un brazo, abarcando con un gesto la tienda, las artesanas, mis amigos, mi nueva vida. Bienvenido a mi futuro, Ramiro. Un futuro en el que tú ya no estás incluido. La humillación en su rostro fue total. Dalia lo jaló del brazo, murmurando algo entre dientes, y juntos, bajo la mirada de desprecio y lástima de todos los presentes, dieron media vuelta y salieron de la tienda, derrotados. La puerta se cerró tras ellos, y por un momento el silencio permaneció. Luego, alguien empezó a aplaudir. Fue Leonor, y luego Inés, y pronto toda la tienda estalló en un aplauso atronador. No era un aplauso de celebración por la tienda, era un aplauso por mí, y mientras las lágrimas finalmente corrían por mis mejillas, supe que no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. La salida humillante de Ramiro y Dalia de la inauguración se convirtió en la comidilla del pequeño círculo social de Puebla. La historia, magnificada por la blogger Sofía, quien había grabado discretamente todo el enfrentamiento, se extendió como un reguero de pólvora, no de forma masiva, sino en susurros, en cafés, en reuniones sociales. La gente no hablaba de un drama familiar, sino de una fábula moderna, la del hijo pródigo que no regresa arrepentido, sino furioso porque la fuente de sus caprichos se ha secado. Yo, por mi parte, me sumergí en mi trabajo. El hilo de Ricardo se convirtió en mi refugio y mi fortaleza. Las primeras semanas después de la confrontación, sentía una ansiedad persistente, esperando otra visita, otra llamada, otro ataque. Pero no hubo nada. Era como si, al exponerlos públicamente, les hubiera quitado todo su poder. Su única arma era la manipulación emocional y la amenaza velada. Y yo, frente a todos, había demostrado que ya no era susceptible a ninguna de las dos. Una semana después, mi hermana Inés me llamó desde Oaxaca. ¿Estás sentada?, me preguntó, sin preámbulos. Sí, hermana. ¿Qué pasa?, respondí, mi corazón acelerándose un poco. Tengo noticias de los príncipes destronados, dijo con su habitual sarcasmo. Hablé con la prima Matilde. Ya sabes que su hija es amiga de una de las damas de honor de Dalia. El chisme es de primera mano. Me preparé para lo peor. ¿Están bien? A pesar de todo, una parte de mí, la madre, no podía evitar sentir una punzada de preocupación. Depende de tu definición de bien, se rió Inés. El banco finalmente actuó. El lunes pasado llegaron con una orden judicial y les cambiaron las cerraduras del departamento de lujo. Los echaron a la calle, Amalia, con lo que llevaban puesto. La imagen me golpeó. Mi hijo, en la calle. ¿Y qué hicieron? ¿A dónde fueron?, pregunté en un susurro. Aparentemente, fueron a rogarle a los padres de Dalia, continuó Inés, y aquí viene lo mejor. El papi de la niña, el gran hombre de negocios, les dijo que su inversión había sido en un matrimonio exitoso, no en un par de fracasados. Les dio 1,000 pesos y les dijo que no lo volvieran a molestar. 1,000 pesos. No sabía si reír o llorar. La misma gente importante por la que habían despreciado a su propia madre, ahora les daba la espalda en el momento en que dejaron de ser un buen accesorio social. Según Matilde, concluyó Inés, ahora están viviendo en un pequeño cuarto de azotea que les prestó un viejo amigo de la universidad de Ramiro y Dalia. Agárrate, Dalia, la CEO de la marca de lifestyle,
Está trabajando como vendedora en una tienda de ropa en el centro comercial. Dicen que está insoportable. Colgué el teléfono con una sensación extraña y compleja. No había alegría en su caída. No sentía placer en su miseria. Lo que sentía era una profunda y abrumadora tristeza. Tristeza por el hijo que había perdido, no en ese momento, sino mucho antes, en el camino de la codicia y la superficialidad. Tristeza por la lección que estaban aprendiendo de la forma más dura, una lección que yo, con mi amor ciego, les había impedido aprender por sí mismos. La vanidad, su gran proyecto de vida, se había reducido a cenizas. Su imagen cuidadosamente construida en redes sociales era ahora una broma cruel. Habían sacrificado lo único real y sólido que tenían, el amor incondicional de una madre, por una fantasía de papel que se había desmoronado al primer soplo de realidad. Esa tarde, cerré la tienda un poco más temprano. Fui a la iglesia del centro, no a rezar, sino a sentarme en el silencio de la nave vacía. Encendí una veladora. No por ellos, la encendí por el niño que Ramiro solía ser, y por la madre que yo solía ser. Fue mi manera de decir adiós, de dejar ir el último vestigio de duelo. Su caída no era mi victoria. Mi victoria era mi paz. Mi victoria era la vida que estaba construyendo, lejos de las ruinas de su castillo de naipes. Los meses se convirtieron en un año. La vida, que se había detenido en un limbo de dolor, comenzó a fluir de nuevo, pero por un cauce completamente nuevo y mucho más fértil. El hilo de Ricardo no solo sobrevivió, sino que floreció. Se convirtió en un pequeño punto de referencia en Puebla. Turistas y locales venían no solo a comprar, sino a escuchar las historias detrás de cada pieza. La tienda era más que un negocio. Era un museo vivo, una celebración de la cultura y la resiliencia. Mi vida también floreció. Los días ya no estaban marcados por la espera ansiosa de una llamada o por la preocupación de si Ramiro necesitaría dinero. Mis mañanas comenzaban con el aroma del café y el zumbido de la vida en el centro histórico. Caminaba para abrir mi tienda saludando a los otros comerciantes, sintiéndome parte de una comunidad por primera vez. 2 veces por semana, por las tardes, convertía el patio de la tienda en un aula al aire libre. Comencé a dar talleres de bordado gratuitos para las mujeres del barrio. Al principio venían pocas, con timidez, pero pronto la voz se corrió. Venían mujeres jóvenes que querían aprender un oficio, amas de casa que buscaban un respiro de su rutina, ancianas que querían mantener sus manos activas. En esas tardes, rodeada de hilos de colores y del murmullo de las conversaciones, encontré un nuevo propósito. No estaba enseñando solo a bordar. Estábamos compartiendo historias, tejiendo una red de apoyo mutuo. Escuchaba sus problemas, sus alegrías, sus sueños, y ellas escuchaban los míos. Por primera vez, hablaba de mi experiencia con Ramiro no como una tragedia, sino como una lección, y descubrí que no estaba sola. Muchas de ellas, de diferentes maneras, habían enfrentado el desprecio, la invisibilidad, el abuso. Mi amistad con Leonor se hizo más profunda. Ya no éramos solo vecinas, éramos cómplices, hermanas de batalla. Al menos una vez a la semana cerrábamos nuestros respectivos negocios y nos íbamos a cenar o al cine, como un par de adolescentes. Reíamos a carcajadas, criticábamos las películas, hacíamos planes. En la primavera, finalmente hice el viaje que había pospuesto durante casi una década por las constantes emergencias de Ramiro. Tomé un autobús a Oaxaca para visitar a mi hermana Inés. No fue una visita corta de fin de semana. Me quedé 2 semanas enteras. Juntas recorrimos los mercados, comimos en los puestos de la calle, visitamos Monte Albán, nos sentamos en el Zócalo durante horas, bebiendo chocolate caliente y hablando. Hablamos de nuestra infancia, de nuestros padres, de nuestros maridos. Le conté de mi nueva vida, de la tienda, de mis alumnas.
y ella me contó de sus nietos, de su jardín. Una tarde, mientras veíamos el atardecer desde un pequeño café, Inés me tomó la mano. «Te ves diferente, Amalia», me dijo. «¿Diferente cómo?», le pregunté. «Feliz», respondió con una sonrisa. «Pero no es solo eso. Te ves completa, como si hubieras encontrado una pieza de ti que no sabías que habías perdido». Tenía razón. La pieza que había perdido era yo misma, y la había encontrado, no en el amor de un hijo o en la memoria de un esposo, sino en el bullicio de mi tienda, en las risas de mis amigas, en la satisfacción silenciosa de crear algo hermoso con mis propias manos. Ya no era la madre de Ramiro o la viuda de Ricardo. Era Amalia, la dueña del hilo de Ricardo, la maestra de bordado, la amiga de Leonor, la hermana de Inés. Tenía una identidad propia, forjada no en el sacrificio, sino en la autoafirmación, y era una identidad mucho más rica, vibrante y hermosa que cualquiera que hubiera tenido antes. Ha pasado otro año. Ahora tengo 70. Mi tienda está a punto de celebrar su segundo aniversario. Esta noche, después de que la última empleada se fue, me quedé un rato más. Apagué las luces principales, dejando solo la cálida iluminación de los escaparates. El silencio en la tienda es diferente al silencio que antes llenaba mi casa. Este es un silencio pacífico, lleno de la presencia de un trabajo bien hecho, de los ecos de las risas del día. Me siento en mi pequeño escritorio en la parte de atrás, con una taza de té de manzanilla. A través de la puerta abierta veo el patio, la fuente susurrando y las bugambilias trepando por la pared de ladrillo. A veces, en momentos como este, mi mente viaja al pasado. Pienso en Ramiro. No he vuelto a saber de él directamente. A través de los chismes lejanos, sé que él y Dalia siguen juntos, luchando por sobrevivir en su pequeño cuarto. Él trabaja como chofer para una aplicación de transporte y ella sigue en la tienda del centro comercial. Su sueño de grandeza se ha convertido en una rutina de mediocridad. Ya no siento ira hacia ellos, ni siquiera siento lástima. Siento una especie de desapego melancólico. Pienso en ellos como se piensa en personas que conociste en otra vida. La herida ha cicatrizado, dejando una marca que siempre estará ahí, un recordatorio, pero ya no duele al tocarla. A veces me pregunto si algún día se dará cuenta. Si Ramiro, en una de esas largas noches esperando un viaje, recordará al niño que fui y a la madre que tuvo. Si entenderá la magnitud de lo que perdió, quizás sí, quizás no. Pero he llegado a aceptar que su viaje de redención, si es que alguna vez ocurre, ya no es mi responsabilidad. Creí que el amor de una madre era incondicional, una fuente inagotable que debía darlo todo sin esperar nada. Pero aprendí de la manera más dura que el amor propio también debe tener un lugar en esa ecuación. Aprendí que poner límites no es un acto de egoísmo, sino de supervivencia. Aprendí que la verdadera soledad no es estar solo, sino estar rodeado de gente que te hace sentir invisible. Miro alrededor de mi tienda, este pequeño universo que he creado. Cada textil en las paredes, cada pieza de cerámica cuenta una historia de resiliencia. La historia de las mujeres que las crearon y también la mía. Perdí al hijo que creí tener, al que le dediqué mi vida, mis sueños y el legado de mi marido. Fue una pérdida inmensa, un duelo que creí que nunca superaría. Pero en ese vacío, en ese espacio que su ausencia dejó, encontré algo que no sabía que estaba buscando, a mí misma. Y esta nueva versión de Amalia, la mujer de 70 años, que es dueña de su propio negocio, que tiene amigas con las que ríe a carcajadas, que enseña a otras mujeres a encontrar su propia voz a través de un hilo y una aguja. Esta Amalia me gusta mucho más. Es más fuerte, más sabia y sobre todo es libre. Dejo la taza de té sobre la mesa. A veces, en noches tranquilas como esta, una pregunta traviesa se asoma en mi mente, un eco de la mujer que fui, la que siempre buscaba la aprobación.
Y me pregunto a mí misma, y quizás también a ustedes que escuchan mi historia, ¿hice lo correcto? ¿O debí darles una última oportunidad para que demostraran que podían ser especiales a mi manera? Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Sé que es larga, pero la vida a veces escribe capítulos muy extensos. Si has llegado hasta aquí, es porque quizás, de alguna manera, te has visto reflejado en alguna parte de mi viaje. Me encantaría saber qué piensas. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Por favor, comparte tu opinión en la sección de comentarios aquí abajo. Leo cada uno de ellos y me ayudan a sentir que no estamos solos en nuestras batallas. Si te ha conmovido mi relato y quieres apoyar mi trabajo para que pueda seguir compartiendo más historias de vida como esta, puedes considerar hacer una donación. Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es inmensamente apreciada. Y por supuesto, si quieres escuchar más historias que nos recuerdan la fuerza del espíritu humano, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a mi canal. Hay muchas otras voces esperando ser escuchadas. Les envío un abrazo lleno de gratitud desde mi pequeño rincón en Puebla. Hasta la próxima.